Bueno, muy buenos días estudiantes. El día de hoy vamos a tratar lo que es el tema operaciones entre polinomios. ¿Qué son las operaciones entre polinomios? Primero que todo debemos de recordar que anteriormente se trabajó lo que fueron las expresiones algebraicas, elementos algebraicos, donde dichas expresiones algebraicas eh, están conformadas por cuatro elementos, que son el signo, las variables, los exponentes y el coeficiente. Entonces, cuando hablamos de las operaciones entre polinomios, tenemos en cuenta dichas cuestiones. De igual manera, se tienen en cuenta los términos semejantes. Cuando hablamos de términos semejantes, son aquellas expresiones algebraicas que tienen la misma parte literal, es decir, la misma variable o las mismas variables con los mismos exponentes. Bueno, entonces cuando hablamos de operación entre polinomios, comenzamos con el primer caso. El primero, suma de polinomios o también adición de polinomios. Cuando estamos hablando de la suma entre polinomios o de polinomios, se pueden desarrollar de dos formas diferentes. Entonces les voy a mostrar las dos formas de sumar polinomios. Entonces la primera forma es cuando se operan de forma vertical, es decir, de la siguiente manera. Entonces, vertical. De la siguiente manera. Es decir, que cuando hablamos de sumar de forma vertical, se toman dos elementos teniendo en cuenta el algoritmo de la suma. Entonces decimos, sea px igual a 3x al cubo más 12x al cuadrado menos 4 y rx igual a 2x al cuadrado menos 3x más 5. Entonces tenemos ahí dos polinomios, los vamos a sumar. Entonces, primer caso, de forma vertical. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar de forma vertical? Vamos a escribir el primer polinomio, pero se tiene en cuenta que la variable, el exponente de la variable empieza a descender. Entonces, si nos damos cuenta, ya está organizado. Está 3x al cubo, 2x al cuadrado, no tenemos el término x. Entonces, por lo tanto, toca dejar un espacio. O lo completamos con 0 y la variable que nos hace falta. Y el término independiente. Entonces, lo reescribimos, sería 3x al cubo más 2x al cuadrado. Entonces va x al cubo, x al cuadrado. Falta el término donde está la x sola. Entonces lo vamos a colocar con coeficiente 0. 0x, ¿sí? Menos 4. ¿Listo? Que es el término independiente. Ahora, ¿qué hacemos? Como estamos haciendo la operación de la suma de polinomios de forma vertical, debajo de cada término, ¿sí?, vamos a colocar el término semejante que está en el segundo polinomio. Comenzamos. En este polinomio está 2x al cuadrado. Significa que este 2x al cuadrado va acá. 2x al cuadrado. Positivo, porque aquí está positivo. Menos 3x. Significa que ese 3x va debajo del término donde está la variable x. Que sería menos 3x. Más 5. Es decir, que como es el término independiente, va debajo del término independiente. ¿Cómo? Aquí, en el segundo polinomio, no hay un término con x al cubo, entonces lo vamos a completar con 0x al cubo. Listo. Trazamos la línea y operamos los coeficientes. Entonces decimos 3 más 0 da 3. Y colocamos x a la 3, porque son semejantes. Aquí vamos a operar los dos coeficientes. Más 2 nos da más 4. Y el término, o la parte literal, la variable es x al cuadrado. En este caso, más 0 menos 3 nos da como resultado menos 3. Y le colocamos la parte literal, que en este caso es x. Y aquí operamos los términos independientes. Entonces decimos menos 4 más 5 nos da como resultado más 1.
Y esta es la forma que sumamos de forma vertical. Bueno, voy a borrar entonces el problema y les voy a mostrar la suma de polinomios de forma horizontal, que es el segundo caso. Entonces, horizontal. Entonces, el caso 2 para sumar polinomios, la forma horizontal. ¿Cómo se resuelve de forma horizontal? Entonces, cuando es forma horizontal y vamos a sumar los dos polinomios que tenemos ahí, ¿qué hacemos? Tomamos el primer polinomio tal cual como está. Sería 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 4. Como estamos hablando de la suma de polinomios, entonces colocamos aquí un más. Y abrimos paréntesis. Dentro de ese paréntesis vamos a colocar el segundo término algebraico, el segundo polinomio, que sería 2x al cuadrado menos 3x más 5. Igual. Entonces, ya vamos a hacer toda la operación de dicha suma. Pero antes de hacer la operación, debemos de sacar cada término algebraico que está dentro del paréntesis, aplicando la ley de los signos con este término que está aquí, fuera del paréntesis. Entonces nos quedaría 3x al cubo más 2x al cuadrado menos 4. Y aquí vamos a aplicar la ley de los signos. Entonces empezamos. Más por más nos da más. Y sale el término algebraico, 2x al cuadrado. Seguimos. Más por menos da menos. Sale el término algebraico 3x. Seguimos. Más por más nos da más. Y sale el término independiente del paréntesis. Cuando ya tenemos todo este polinomio o esta expresión algebraica, el paso que sigue es buscar términos semejantes. Entonces comenzamos. Pregunto, ¿tiene este señor término semejante? Es decir, un elemento algebraico que tenga la misma parte literal, la misma variable con el mismo exponente. Si nos damos cuenta, no hay. Entonces, como no hay un término semejante, queda ese término igual. 3x al cubo. Luego, vamos con el segundo elemento. 2x al cuadrado. ¿Tiene 2x al cuadrado algún término semejante? Es decir, la misma variable con el mismo exponente. Claro, miren, aquí está. Son semejantes porque tiene la misma parte literal, es decir, x al cuadrado. Como son semejantes, entonces colocamos más, abrimos un paréntesis y dentro de ese paréntesis colocamos a operar, a sumar o a restar los coeficientes. Como aquí está más 2, escribimos 2 y como está aquí también más 2 como coeficiente, entonces le vamos a sumar 2. Y por fuera del paréntesis colocamos la variable x al cuadrado. Muy bien, seguimos. Tiene este señor término, bueno, va, x al cubo, x al cuadrado sigue el término que va con x. Entonces, si nos damos cuenta, sería él. Le pregunto, ¿tiene algún término semejante 3x? Si nos damos cuenta, no hay ningún término semejante. Por consiguiente, se escribe tal cual como está ahí. Entonces nos quedaría menos 3x. Y finalmente, vamos a mirar los términos que son independientes, que sería este menos 4, y como es un término independiente, también es semejante con más 5, es decir, que vamos a hacer la operación entre ellos dos. ¿Cómo se opera? Pues colocamos más, abrimos paréntesis, y en el paréntesis lo colocamos tal cual como está. Como está menos 4, colocamos menos 4, y le sumamos más 5, que es el valor que tiene el término independiente acá. Muy bien. Entonces comenzamos. Entonces nos quedaría 3x al cubo y vamos a operar los números o los coeficientes que están en el paréntesis. 2 más 2 nos da 4 positivo, o sea que nos queda más 4x a la 2. ¿Listo? Ahora, como este término no está sumando, lo escribimos tal cual como está. 3x. Ahora, vamos a operar lo que está dentro del paréntesis. Menos 4 más 5 nos da como resultado más 1. O sea que aquí nos dará como resultado más 1.
Y listo, jóvenes, hemos resuelto la suma de polinomios entre dos elementos de forma vertical y también de forma horizontal. Si nos damos cuenta, si resolvemos la suma entre polinomios de forma vertical, el resultado va a ser el mismo que nos da si lo realizamos de forma horizontal. Son dos métodos para sumar polinomios. Bueno, voy con el siguiente tema. El siguiente tema es la resta entre polinomios. Pues la resta entre polinomios, en cierta medida, no se establecen casos particulares, sino que se da un caso general para hacer dicha operación. Muy similar al caso número 2 que vimos acá de la suma, es decir, que se hace la operación de forma horizontal. Entonces, segunda operación es la resta. Resta entre polinomios. Entonces, cuando hablamos de la resta, como les estaba indicando, dicha operación es la opuesta a la suma. Cuando hablamos de la resta, se tiene en cuenta la ley de los signos y también la propiedad distributiva para sacar los términos del polinomio del paréntesis. Entonces, por ejemplo, decimos, sea el polinomio px igual a 10 al cuadrado b más 5ab al cuadrado y Rx o el polinomio R 7 al cuadrado b más 9ab al cuadrado menos 7b al cubo. Listo. Entonces tenemos dos polinomios y nos dice vamos a realizar la resta entre el polinomio P y le vamos a restar el polinomio R. Listo, entonces comenzamos. ¿Cómo se resuelve la resta? Entonces las indicaciones, tomamos el primer polinomio tal cual como está y lo reescribimos, sería 10 al cuadrado b más 5ab al cuadrado. Como estamos hablando de resta, cuando hablamos de la resta, ya no vamos a colocar aquí un más, sino que colocamos menos y abrimos un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis vamos a colocar el segundo polinomio. El segundo polinomio va a ser 7 al cuadrado b más 9ab al cuadrado menos 7b al cubo. Igual. Y vamos a cerrar el paréntesis con el color azul. Listo. ¿Cuál es el paso que sigue? Vamos a sacar cada término algebraico que pertenece al polinomio que está dentro del paréntesis, aplicando la ley de los signos con este negativo que está fuera del paréntesis. Es decir, que nos quedaría 10 al cuadrado b más 5ab al cuadrado, y aquí comenzamos a aplicar la ley de los signos para cada término que está dentro del paréntesis. Comenzamos. Menos por más nos da resultado menos, o sea que sale el paréntesis menos 7 al cuadrado b. Seguimos. Menos por más también va a ser menos y sale el segundo término negativo, 9ab al cuadrado. Seguimos. Menos por menos nos va a dar más, es decir que este tercer término sale positivo, queda más 7b al cubo. Igual. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos una expresión algebraica, un polinomio, pero que ese polinomio posiblemente se puede simplificar. ¿Cómo se simplifica? Buscando términos semejantes. Por ejemplo, si en algún caso ustedes llegan a este paso y no hay términos semejantes, entonces esa sería la solución de esa resta. Pero en este caso creo que sí hay unos términos semejantes. Vamos a identificarlos. Entonces comenzamos. ¿Este primer término tiene algún término semejante?
¿Sí o no? Claro que sí. 10a al cuadrado b, es decir, que vamos a buscar la parte literal, a al cuadrado b, y nos damos cuenta que aquí hay un término que también tiene la misma parte literal. Es decir, que este término con este término son semejantes. Como son semejantes, entonces vamos a operar los coeficientes en un paréntesis. Entonces sería paréntesis y colocamos el coeficiente. Sería 10 menos 7. Y fuera el paréntesis colocamos a al cuadrado b. ¿Listo? Seguimos. ¿Este señor tiene algún término semejante? Vamos a buscar en los términos que sobran. Y nos damos cuenta que aquí hay un término semejante a él. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma parte literal. A, b al cuadrado, a, b al cuadrado. ¿Listo? Entonces, como son semejantes, pues un paréntesis. Y dentro del paréntesis colocamos los coeficientes. Sería 5 positivo menos 9 en este caso. Cerramos el paréntesis y colocamos la misma parte literal. Y finalmente nos queda este elemento que no tiene ningún elemento semejante, entonces lo reescribimos tal cual como está. Más 7b al cubo. Muy bien, ya para finalizar, entonces realizamos las operaciones entre los coeficientes que están en los paréntesis. 10 menos 7 nos da como resultado 3 y le anexamos, le colocamos la misma parte literal, a al cuadrado b. Vamos para este segundo paréntesis. 5 menos 9 nos da menos 4, ¿sabes que nos queda menos 4? Y la misma parte literal, a b al cuadrado. Y finalmente le sumamos el término que no está operando con ningún elemento semejante. Listo, jóvenes, ya con ello ustedes pueden profundizar, resolver las guías sobre las operaciones entre polinomios de la suma y la resta. ¡Feliz día!